Hola amigos, buenas noches. Estamos aquí en el búnker de Neira News, en el refugio atómico, en un espacio de libertad, defendiéndonos del lado oscuro que está ahí fuera y que bombardea a todas horas y lanza misiles, blindados, de todo. Bueno, y estamos como siempre, digo siempre, empezamos ayer, hoy es el segundo día y esperemos que por lo menos una semana dure esto antes de que nos machaquen con una bomba de estas. Y estamos para eso, para hablar de la actualidad. Y nos acompañan dos valientes ciudadanos, Amaya Ronzón, que es economista. Hola, Amaya. Hola, Javier. ¿Qué tal? José Suárez Arias Cachero, que es consultor. Hola, Amaya. Hola, Javier. Muy bien. Hola a los tres, unos a otros. Y eso, pues agradeceros que estéis aquí, vuestra valentía, porque hay que ser muy valientes, porque cuando llegaban ahora todavía hubo un ataque ahí fuera, a unos kilómetros más o menos de aquí. No decimos dónde estamos, no damos las coordenadas, pero estamos en Carballonia, estamos en Oviedo. No damos las coordenadas porque es muy peligroso. Bueno, y la actualidad, pues hay muchas aristas, muchos planos, pero hay que elegir. El primero que hemos elegido es Venezuela. En Venezuela están pasando cosas tremendas y además lo hemos elegido porque Amaya vivió, es asturiano-ovetense, pero vivió 18 años en Venezuela, y José Suárez también es asturiano-ovetense y va a América pues todos los meses por razones de trabajo, está todo el día allí, o sea que tenemos la suerte, el privilegio de contar con dos personas que saben mucho de Venezuela. Bueno, también vosotros sabéis mucho porque sale todos los días en los telediarios, pero comentábamos antes que seguramente no sale con la intensidad o con la presencia que debería salir, porque lo que está ocurriendo es muy grave. ¿Correcto? ¿Cómo lo veis? A ver, Amaya. Bueno, hola de nuevo a ambos. Efectivamente, sí, lo que está ocurriendo en Venezuela es realmente grave porque no se ven salidas a demasiado corto plazo, no hay opciones políticas. La gente piensa mucho cuál es la solución. Los venezolanos se echan a la calle reclamando un cambio. El gobierno no parece estar muy por la labor de hacer elecciones, que es lo que hace falta. Hay 2 elecciones ya que están caducadas, vencidas, se tienen que retomar. Se van perdiendo libertades cada vez más. Y esto lo decimos aquí desde el búnker de la libertad. Llega un momento que se trastorna de alguna manera el entender de la realidad. Y bueno, se comienza a pensar que hay cosas que son normales cuando efectivamente no son. Hay una represión absoluta, como todos sabemos, y bueno... Hay muertos a tiros todos los días. Hay muertos a tiros todos los días, sí. Ahora, pues yo creo que en las últimas semanas, sí. Una sociedad en estado de sitio completamente, con que faltan las cosas más elementales, el destrozo de la economía, destrozó sobre todo la cadena de suministros y son incapaces de proveer de alimentos y medicamentos, por ejemplo, es algo elemental a la población. Y luego, ya que tú hablas de la manera en que atacan aquí el búnker de la libertad, allí la verdad están bajo fuego real y además de una manera, de un matonismo fascista muy peculiar, porque la mayor parte de los muertos no son víctimas de las fuerzas de seguridad, sino que son víctimas de los pistoleros de determinados grupos que son paramilitares al servicio del gobierno. Ojo, el nivel de violencia en Venezuela es realmente alto y el número de muertos anuales es superior al de otros países que tienen guerras civiles, ¿no? Ahora mismo, van 30 y pico muertos en una semana. Es más grave porque además de ser la violencia normal, son muertos por expresarse. Son muertos porque es gente que está en la calle pidiendo cambio. Todos los muertos duelen, pero estamos hablando de estudiantes, de gente normal que simplemente está reclamando un derecho como ciudadano que todo el mundo tiene. Los 2 últimos días caen heridos ya en diputados, o sea que el Parlamento, que quiere ser, Maduro pretende disolverlo, pretende hacer una nueva constitución, a cualquier cosa llama constitución, ¿no? Pues ya hasta los diputados están en vanguardia físicamente en la calle, ¿no? Luego hay otra cosa que me sorprende de los medios españoles, ha habido un rechazo prácticamente unánime de todos los países latinoamericanos. De hecho, él creo que está abandonando la OEA. Se marcha antes de que lo echen. Se marcha antes de que lo echen, efectivamente. Sí. Entonces, que no es fácil. Normalmente en América Latina uno de los problemas que tiene es que es muy difícil la unanimidad entre los distintos países a la hora de abordar situaciones de este tipo. En este caso sí hay esa unanimidad y uno abre la prensa española o oye la radio o ve la televisión
en un país que, en el caso concreto con Asturias, que tiene tantas vinculaciones, porque la colonia asturiana es muy grande en Venezuela, la colonia española en general, los exiliados venezolanos o los emigrantes venezolanos en España, y creo que no se le está dando la relevancia que tiene. O sea, yo recuerdo la crisis ucraniana y me dio la impresión de que salía más cosas de Ucrania de las que salen hoy de Venezuela, y no sé si eso tiene algo que ver con la tibieza de un sector importante del arco político español respecto al tema de poder, o sea, al tema de Maduro respecto a Podemos, y cómo hay una parte de la profesión periodística conectada con Podemos que tal vez tenga instrucciones de no poner acento en lo que está ocurriendo ahora. No hacen falta ni instrucciones. No, Algunos se instruyen solos. Sí, es que además es como muy básico, porque, vaya, yo no soy politóloga ni nada de esto, ¿no? Pero así como en el de definición básica, ¿no? ¿Qué es un golpe de Estado? Eso más o menos todos lo manejamos, ¿no? Es, bueno, disolución del poder establecido por una fuerza, de una manera que no sea democrática. Es decir, un señor disolviendo, romper las reglas del juego de la manera que sea, no hace falta que patear el tablero, tablero porque no te gusta, ¿no? Claro. Entonces, bueno, efectivamente, estos últimos acontecimientos de Venezuela son una ruptura de las reglas del juego establecidas. ¿Y qué estamos haciendo? Nada, ni la comunidad internacional ni nada. Claro, pero a mí me da la sensación de que la cosa tiene un alcance mucho mayor. Vamos a ver. A ver. Ahí está el señor Zapatero, que me duele porque los expresidentes son expresidentes de todos. Pues está con Maduro, ¿no? Estaba negociando, mediando, pues, y más aún, a más, ahí está su santidad el Papa, que tampoco está muy claro qué papel juega. Entonces, yo creo que la cosa tiene mucho más alcance, ¿eh? Bueno, o sea, yo en los casos de tanto de Zapatero como del Papa, el riesgo de guerra civil en Venezuela no es una falacia. Puede haber un conflicto civil, nada más que se rompa el ejército podría pasar cualquier cosa, y vamos, quiero pensar que las intenciones del Papa e incluso las de Zapatero, por más que en la praxis, desde mis convicciones, a mí me parezca que efectivamente están más sosteniendo a Maduro que tratando de resolver la situación, no les quiero adjudicar la intencionalidad de que están dando soporte a Maduro. Creo que es más la inconsciencia que la... Pero te voy a dar el premio del ciudadano bondadoso de la semana, ¿eh? Sí, vale, a ver, yo en un primer momento, y de hecho me pareció bien, por diferenciarme un poco de Amaya, antes de llegar a los finales dramáticos, las rupturas duras, ¿no? Yo creo que son procesos que siempre se intentan evitar. La negociación estaba trancada, no había manera, no había gentes que se sentaran a dialogar, ¿no? El antiguo presidente de la Asamblea, Ramos Alup, bueno, a mí me pareció que fue una muy buena elección, una persona que era capaz de dialogar. Julio Borges también era capaz de dialogar. Ahora necesitábamos sentarse, necesitábamos la intención, necesitábamos un mediador, alguien que fuera capaz de reunirlos, porque hay que intentarlo. Sonará muy idealista aquí en el Búnker de la Libertad, pero hay que intentarlo. Entonces la mediación de expresidentes, entre ellos Zapatero, la intervención del Papa, a mí me parece que estuvo bien, ¿sí? Pero ¿qué? Ahora la situación es otra. Este señor ha dado un golpe sobre la mesa. Señor, por llamarle señor, ¿no? Sí, el Maduro ha dado un golpe sobre la mesa y bueno, sí, y era esto mismo. Esto que está ocurriendo ahora es que se llama un golpe de Estado. Pero vamos a ver. Y no estamos mirando para ello. ¿Quién manda ahí? No manda Cuba, manda Maduro. Maduro no es una marioneta de Cuba. Yo creo que es más complejo, ¿no? Yo creo que es más complejo. Es más complejo. Yo creo que el ejército manda mucho. Bueno, bien. El ejército manda mucho. Yo no recuerdo los números ahora, pero hace unos años, cuando yo estaba allá, pues 200 y pico altos cargos, funcionarios de los ministerios importantes, de los cargos políticos, los que mueven, hacen y deshacen, estaban en manos de militares. Sí. No manejo ese número ahora. Pero, claro, no sé, yo creo que es muy complejo. Y luego, a ver, como todo país latinoamericano, hay una parte del establishment, de la élite, incluso que sobrevivió a todos los problemas de la situación anterior, los boliburgueses y que se aliaron con el régimen y que
bueno, que también manejan parte del poder se llamaste? económico. ¿Boliburgueses? Sí, les llaman así, ¿no? Se llaman boliburgueses. Los boliburgueses. Boliburgueses y por la bolivarianos. Bolivarianos, Los boliburgueses. Entonces, por ejemplo, ellos, ese segmento, porque curiosamente en Venezuela es uno de los países, es el país de América Latina donde hoy puedes ganar más dinero. Es decir, los negocios, en el desmadre, o sea, hay determinado tipo de negocios que generan rentabilidades increíbles. Y parte de estos boliburgueses tienen ingresos muy grandes. De hecho, te puedo contar un caso, y la Maya conoce el sector financiero. Uno de los problemas que tiene Venezuela es un cierto bloqueo para las remesas internacionales del país, y bueno, pues hay banqueros venezolanos que están ayudando al régimen, operando desde bancos en el Caribe para poder eludir ese bloqueo de las instituciones financieras serias de Occidente. Y bueno, o sea que hay muchos intereses en ese tablero de ajedrez donde está muriendo la gente, donde millones de personas están sufriendo un golpe de Estado, restricciones de libertad, problemas de suministro que hacen hoy muy difícil vivir en Venezuela. Hay una casta que se está beneficiando de esa situación y haciendo caja. Y lo de casta les encaja muy bien. El caja también. Y lo de caja también. Hay una casta haciendo caja. Y esa casta que está haciendo caja, donde están altos directivos de la petrolera estatal, que sigue siendo una empresa poderosa, militares, boliburgueses y antiguos sindicalistas reconvertidos en directivos de empresas estatales, tienen mucho que perder si las cosas cambian, y no deja de ser. Esos son los que controlan el país. Bueno, en Madrid las inversiones más importantes urbanas inmobiliarias están haciendo las fortunas venezolanas, ¿no? Sí, yo quiero suscribir el premio al ciudadano ejemplar, porque bondadoso. Sí, ese eufemismo, por decirlo de alguna manera, de alguna cierta restricción con el movimiento de las divisas, pues en mi tierra se llama pues un bloqueo más o menos absoluto, una dificultad absoluta, un control de capitales. Vaya, que está muy difícil y desde hace muchos años, ¿no? Ahora, está bien, pon una restricción y va a haber 3 listos que le den una vuelta. ¿Sí? De nuevo, la vida tiene que continuar, yo creo en los mediadores, yo creo en que los negocios tienen que evolucionar, la banca tiene que seguir prestando sus servicios porque sí, y bueno, siempre hay soluciones creativas para todo. Entonces, cada vez que se ponen más restricciones, que es lo que ha hecho este gobierno y el anterior, el del comandante eterno, ¿verdad? Pongo una restricción, inmediatamente está creada la trampa para darle la vuelta. Entonces ahora tengo que crear otra restricción mayor y la trampa va a ser mayor, ¿no? Y la corrupción es endémica de alguna manera, sí, ¿no? Y los primos de los comandantes son los que luego aprovechan la restricción. Por ejemplo, el comandante eterno que le habla al comandante actual. Una cosa del realismo mágico tremendo, ¿no? Él parece ser el pajarito ese, que ¿no? Maduro va a veces a reflexionar a la tumba del comandante eterno para recibir sus mensajes. Pero hablando de comandantes, si el anterior era el famoso Pérez, ¿cómo se llamaba? Jiménez. Pérez Jiménez, muy anterior, ¿no? Muy anterior, el socialdemócrata, sí. Sí, el socialdemócrata, le llamaban el gocho, que es un término como el asturiano, pero que era el equivalente al Partido Socialista, y claro, si ahí se inundó de corrupción, y era demócrata, pero que fue tal la corrupción que esa que dio paso al comandante eterno, ¿no? Bueno, vamos a ver, hay un fenómeno que tiene una cierta similitud con cosas que pasan en España, es decir, ¿cómo se diría? La dualidad entre los socialdemócratas y el Partido Demócrata Cristiano, se llama COPE, ¿no? ¿Cómo se llamaba? COPEI. Estos dos partidos que tuvieron a 2 presidentes míticos que llamaban octogenarios, que era lo de Venezuela Saudita, con los dineros que entraban, que alimentó la corrupción, dejaron el terreno totalmente listo para el comandante eterno, lo tuvo bien fácil. Perdonar, ¿no? Que me está diciendo la vigía, tenemos una vigía ahí a la puerta del búnker, mirando, que ve movimientos raros, no sé si unos blindados, o sea que vamos a acelerar el programa porque si una de estas no podemos terminarlo, o sea que vamos a pasar al siguiente tema rápidamente, que es la semana del Esquetres, que estamos viviéndola estos días, y bueno, tenemos 2 expertos, pero más aún José. ¿Cómo está el tema del asturiano? Bueno, yo hoy me manifestaré por la tarde en favor de la oficialidad, y 38 años
Sí, esos son los movimientos más activos, pero en general, la parte del movimiento activo. ¿Cómo ves esa situación? Creo que ya está, o sea, la reivindicación ya cayó en las garras del postureo, ¿no? Entonces, hay muy pocos avances prácticos y mucho postureo, ¿no?, alrededor del tema. Pues, pero ejemplo, vamos a ver, se estudia más en las escuelas, se habla más, se aparece más en los medios, o menos. Yo creo que el tema digital, el tema de Internet, ha supuesto la aparición de un escenario donde se usa con más, se usa de una manera más habitual que en otros medios se usó en el pasado. Los índices de escolarización voluntaria son muy altos, pero la aplicación práctica no camina. Es decir, yo, por ejemplo, mis hijos que se escolarizaron también en asturiano, todo el tema de la televisión, de los entretenimientos, la lengua asturiana está ausente completamente. O sea, tiene una pequeña parcela en el tema educativo y en las familias, y no hay más. ¿Cómo lo ves? Tienes un hijo adolescente, ¿cómo lo ves? Yo tengo un hijo adolescente, también asturiano es una opción en el colegio y creo que no debe haber nadie inscrito cuando ya en el ciclo de la ESO, muy poca gente, no lo sé. No, en la ESO baja dramáticamente. En primaria sí es mayoritario. Mi relación con el asturiano, de todas maneras, es otra. Aquí sí podemos debatir y nos podemos poner el casco a alguno de los dos, ¿no? Sí, perfecto. O Javier, que está en el medio. Yo creo que este tema merece casco. Porque no externo, sino interno el problema. A ver, sí. Yo no es que esté en contra. Tampoco estoy particularmente a favor. Yo soy asturiana, válido, viví muchos años fuera, pero sin embargo soy asturiana, mi familia es asturiana, mi cultura es de aquí, pero es muy ajeno a mí. Yo nunca me eduqué en asturiano, jamás en la vida. Nunca tuve un cuento en asturiano. Nunca nadie me habló en asturiano en mi casa, ¿no? Entonces es ajeno, para mí es muy difícil mantenerlo. Ojo, esa es mi experiencia personal y eso de ninguna manera significa mi postura general, ¿no? Mira, podemos pasarle Yo soy antiarmas. Para que responda adecuadamente a esta provocación hispano-venezolana. No. Entonces, me parece bien que exista una oferta. Y sí me parece bien. La obligatoriedad, no lo sé. Está bajando la tensión. Yo tengo ahora te voy a dar la ciudadana bondadosa porque pensé que ibas a ser mucho más agresivo con el tema. Pues venga, se lo damos. Ahora la tengo yo. No, la experiencia mía es justo la contraria de la tuya. En mi casa siempre se habla asturiano y se sigue hablando. Y por darte un ejemplo, yo la primera vez que leí El Principito de Saint-Exupéry lo leí en asturiano, por ejemplo. Es decir, tengo una experiencia totalmente contraria a la tuya. Entonces, o los sonetos de Shakespeare los leí en asturiano y en inglés, no en español. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, eso me sorprende. Con lo cual, y el otro día te vi en coincidimos en la librería y estabas comprando Lazarillo en asturiano. No, Lazarillo no, los poemas de Cavafis. Los poemas de Cavafis. En una edición en griego y en asturiano. Entonces, tengo la visión totalmente contraria. Te agradezco que hayas expresado el contexto, porque obviamente la mayoría de los asturianos no tiene esa experiencia con el asturiano. Yo soy consciente que quienes hablamos asturiano y quienes defendemos al asturiano somos una minoría. Pero ser una minoría, cuando estás en el rincón de la libertad, no implica que no deban de ser respetados tus derechos. Por supuesto. Entonces, mi visión de la reivindicación en la manifestación que hubo esta tarde en Oviedo, y por eso asistí, es una reivindicación de que aquellos que queremos usarlo, podamos usarlo. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Si quiero hacer mi testamento en asturiano, no lo puedo hacer en asturiano. No lo puedo ir a una depende notaría. del juez, porque hubo un juez que dijo que el Models era una parroquia. O sea, y ese es el tema. Los derechos de los asturianos, de aquellos asturianos que quieren usarlos, se violentan permanentemente. Yo no puedo hacer mi declaración de la renta en asturiano, y un señor de Ribadeo la puede hacer en gallego, por ejemplo. Pero desgrava por hacer al asturiano. No, pero podría querer hacerla en asturiano. O podría querer. Yo, por ejemplo, tengo una empresa, quise que los estatutos de la empresa fueran en asturiano. Pueden ser en valenciano, por ejemplo, no pueden ser en asturiano. Tú puedes inscribir los estatutos de tu empresa en Asturias en valenciano y no los puedes inscribir en asturiano. Es una cosa absurda. Eso es una paradoja bastante. Nosotros ya tenemos que ser idioma, ¿no? Porque no somos. Bueno, no somos, eso es una cuestión técnica, sí, no somos eso. Oficialmente, ese es el tema. Entonces, quienes reivindicamos la oficialidad, la reivindicamos como un marco
que permita ejercer esos derechos. Y eso no implica que se lo obligue a nadie a que lo haga. Es como la obligatoriedad. Cuando hablas de la obligatoriedad, bien, y la obligatoriedad del francés como segunda lengua optativa o del francés o del alemán, que mis hijos están en el instituto y tienen que elegir entre francés o alemán además del inglés. ¿Y la oficialidad de la teoría de la evolución de Darwin, que la discuten algunos, o al revés? Es que el creacionismo. Son cuestiones. No, estamos claros, darle un marco, una definición, no, ver si te ajustas o no. Es ciencia, dice, bueno, ¿cómo que es ciencia? Es religión, ¿no? Entonces es una cuestión de, para mí, como liberal que soy, es un tema de derechos civiles. Es decir, no creo que deba obligarse a nadie, pero por garantizar que no se obliga a nadie, no debe restringirse los derechos de una minoría. En eso estoy completamente de acuerdo Esa es la contigo, cuestión. pero por ejemplo en el tema de la escolaridad, sin embargo, el asturiano es obligatorio en la primera etapa, ¿no? ¿O no? No. Es voluntario. Vale, perdón. Y el asturiano en ningún caso es lengua vehicular. Y resulta que, ponemos el foco así, y hay ciudadanos compatriotas nuestros, españoles, que quieren usar el español como lengua vehicular en algunos sitios y no pueden. Resulta que nosotros ni siquiera podemos garantizar que tengas una asignatura de asturiano. Es que las diferencias son brutales. Una declaración personal. Yo, como tataranieto de Joan María Cebal, el poeta, tengo mucho cariño al asturiano. Ahora también comprendo las objeciones de Amaya, y esto va a acabar en el tema de que se besen, ¿no? Hay un consenso aquí horrible, ¿no? No, yo reconozco, y admito y me parece bien, es mi postura, ¿no? Que todo el mundo tiene el derecho a expresarse en asturiano, es tu cultura, en ese caso, pero no es mi cultura. No, perfecto. Entonces yo reconozco tu derecho, lo que no quiero, lo que me gustaría es tener una imposición, porque para mí sería transformarme, para mí sería... Yo te pido que esa imposición que tú no quieres, defiendas que a mí no me impongan no hacerlo. Exactamente. Esa es la cuestión. Pero ¿y dónde está el punto medio? ¿Por qué me imponen a mí hacer en español todo lo que otros compatriotas que pagan los mismos impuestos que yo, pueden hacerlo en su lengua materna? Esa es la pregunta que me hago. Cambio de tercio, que los blindados me dicen que están cada día más cerca, cada momento más cerca, y esto no sé si podremos volver el lunes. No sé si nos destruirán, así que vamos a aprovechar ya estos minutos finales para hablar de Francia. Francia el domingo eligen presidente o presidenta. En el debate del otro día, Le Pen tuvo una frase muy graciosa, pero dijo que Macron era una marioneta de Merkel, de Alemania, y dijo que en cualquier caso va a ser una mujer, o yo o Merkel, la presidenta, Madame Merkel, la presidenta de Francia. ¿Qué os parece este feminismo? Me parece irónico y divertido. Sí. A mí lo que más me sorprende es que esta señora, Madame Le Pen, va a tener un resultado histórico. Yo confío francamente en que no gane. Va a tener un resultado histórico, y ese resultado histórico va a ser gracias al desplazamiento de los votos del antiguo Partido Comunista y de la ala izquierda del Partido Socialista. Entonces, cuando hablamos de los términos extrema derecha, derecha, izquierda, creo que eso, llevamos años diciéndolo, pero esas líneas ya rompieron, porque el electorado de Le Pen es un electorado hoy fundamentalmente de los antiguos cinturones rojos de las ciudades industriales francesas, y con lo cual en realidad no es una candidata de extrema derecha, es una candidata de extrema derecha y de extrema izquierda, y es una candidata totalitaria, y nadie es una candidata antiliberal, y eso nadie lo dice. Volvemos otra vez a los medios centrándose en que es de extrema derecha, en la demonización del concepto de derecha a partir del de extrema, cuando en realidad es una candidata extremista, de derecha y de izquierda, y totalitaria, ¿no? Vale, pues de 3 temas, en 2 estamos de acuerdo. O sea que no está nada mal. Pero ¿tú a quién votarías, Amaya, de los dos? No digas que... A Merkel. No digas que a Merkel. Demasiado lista, te sales por la tarjeta. Claro, estoy completamente de acuerdo contigo. Conceptos, además, izquierda-derecha en este mundo. Nah. El totalitarismo pasa en Francia. Pasa en Venezuela. Pasa en Venezuela. Es que es todo parte de lo mismo, ¿no? Pasa aquí también, Pasa aquí. Porque hay pulsiones totalitarias también aquí, en Carballonia. En Carballonia. Por cierto, que mañana sábado hay congreso del PP de Oviedo. Tú eres no digo un experto, pero sabes bastante de ese a mí me tiene absolutamente perplejo
que el Partido Popular mañana vaya a ratificar como presidente en una situación como la que está la ciudad, con el desgobierno del tripartito, con la lamentable actuación del alcalde socialista, con una necesidad de plantear una alternativa creíble y seria para cambiar las cosas en la ciudad dentro de 2 años, que se empeñe en ratificar el liderazgo de un señor que está imputado, o ahora se dice investigado, pero que está en una situación en la que no va a tener la posibilidad de que nadie lo pueda apoyar dentro del consistorio dentro de 2 años para gobernar, porque ningún otro partido, no hay ningún partido que no sea el PP que apoye un imputado para ocupar un cargo público, o una persona que se benefició de prebendas de forma injustificada, como está denunciando el actual equipo de gobierno, y no quiero recordar cuáles fueron las razones por las que está imputado, que están conectadas con algunas cosas que hablamos anteriormente. ¿Ves renovación, posibilidades de renovación en la clase política obetense, ya que estamos...? Ojalá, no sé si ve una renovación. Yo tengo esperanza en que eso exista. Necesitamos cambio. Oviedo necesita un alcalde. Con uno es suficiente, gracias. O alcaldesa, O alcaldesa, por supuesto. O una alcaldesa. O una alcaldesa, sí. Yo creo que más que un alcalde o una alcaldesa necesita un proyecto diferente. Necesita un modelo de ciudad diferente, necesita un proyecto diferente. Y eso no puede ser repescando del pasado a alguien que también tiene muchos cadáveres en el armario. Y esa no es la solución. Bueno, amigos, nos vamos porque me acaban de decir que ya ha caído una bomba cercana y bueno, pues esto se va a cortar seguramente, aunque solo sea el fluido eléctrico. Sé que tendremos que suspender, ya nos pasó ayer. En fin, esperemos estar de nuevo el lunes, pero es una incógnita porque cae una bomba, esta es la madre de todas las bombas, y este espacio de libertad en Eira News pues puede saltar por los aires. Confiemos en la divina providencia y confiemos en la resistencia liberal, que no solo se establece en este espacio. Muchas gracias, Amaya, muchas gracias, José, y hasta el lunes, si la divina providencia nos ayuda. Y las defensas antiaéreas. Y las defensas antiaéreas. Mientras tanto, el fin de semana, paz y amor para todos.